Buenos días, profesora y compañeros todos. Hoy mi grupo conformado por Sharon Abramovich, mi persona Eduardo Cano, Cristel Castañeda y Ángela de Freitas, les vamos a presentar el artículo científico acerca de la salmonela entérica en mamíferos carnívoros mantenidos en cautiverio. Como introducción, los mamíferos del orden carnívora se han adaptado al consumo de carne y vísceras crudas, por los que están expuestos a agentes infecciosos que se encuentran en los alimentos, produciendo así enfermedades de transmisión alimentaria denominadas ETAs, como la ocasionada por la salmonela entérica. Aunque se han reportado casos, la salmonela entérica generalmente no causa enfermedad en los mamíferos carnívoros. Sin embargo, puede ser excretada de manera intermitente en las heces de los individuos infectados. El carácter zoonótico de la salmonela entérica ha generado interés tanto en sanidad animal como en salud pública por la diseminación de cepas que son resistentes a antibacterianos que han sido demostrados. Además, su estudio es esencial para programas de prevención y control que permitan limitar su diseminación en el ambiente y el riesgo de infección tanto a los ejemplares animales como a sus cuidadores. Como marco teórico, primero tenemos lo que son las características generales de los mamíferos carnívoros. El orden carnívoro está conformado por más de 12 familias de mamíferos, y aquí vamos a hablar de los más importantes, donde destaca la familia Felidae, que está conformado por la subfamilia Panthera y Felinae. Estos son animales que presentan el rostro plano y redondo, presentan bigotes, orejas alargadas, son solitarios excepto en época reproductiva y se encuentran distribuidos en América, Asia, África y Europa. Son carnívoros estrictos y se encuentran en la lista roja de animales en peligro de extinción. Tenemos la familia Canidae, que está compuesto por 35 especies, donde destaca el lobo, el coyote, el chacal y el zorro rojo. Se encuentran en todos los continentes, exceptuando la Antártida. Estos poseen dimorfismo sexual. Son carnívoros estrictos, aunque también suelen ser insectívoros, piscívoros y omnívoros, y son de preocupación menor. Tenemos la familia Orsidae, donde incluye a los osos, el oso pardo, el oso grizzly, el oso polar, el oso panda. Son buenos escaladores y pescadores. Su comportamiento es diurno y tienen un buen olfato. Son carnívoros, también insectívoros, omnívoros y herbívoros, dependiendo de la especie del oso. Estos se encuentran distribuidos en América, Asia, Antártica y Europa, y son vulnerables. También tenemos la familia Procyon, que son donde están los mapaches, los coatís y los quincayús. Estos se alimentan de carne, miel y frutas, y su preocupación es menor. Tenemos la familia donde se encuentran las hienas y el lobo hormiguero, ambos habitantes de África y son carroñeros, y también son de preocupación menor. También tenemos la familia Mustelidae, que están las nutrias, las comadrejas, los bisones y las mofetas. Están en todos los continentes, sin contar la Antártida y Australia, y son de preocupación menor. Y finalmente la familia Otaridae, que están los lobos y leones marinos. Estos son carnívoros y piscívoros y se encuentran en las costas de América. Bien, como características de crianza de carnívoros en cautiverio, tenemos ciertas características a destacar que tienen que cumplir los zoológicos y criaderos y centros de rescate de estos animales, donde destacan 4 características. Primero, lo que es el ambiente de crianza, donde el centro de rescate debe cumplir con ciertos estándares en cuanto al tamaño, la temperatura, la humedad, la iluminación y la sombra del hábitat donde se encuentra el animal. También el aspecto sanitario, aquí es donde entra el médico veterinario para los controles de vacunaciones, desparasitaciones, la evaluación física y sus pruebas de laboratorio anuales o semestrales, también lo que es cuarentena, manejo y tratamiento de enfermedades. En la parte de la alimentación, que la alimentación que se le da a estos animales cumpla con los requerimientos nutricionales que estos necesitan, que los comportamientos naturales se ven en la alimentación y también se le aplique suplementos a estos animales para los desbalances alimentarios.
y lo que es el manejo de estrés, donde se deben conservar las conductas propias de la especie, el enriquecimiento ambiental y entrenamiento de los animales. Bien, lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria en carnívoros silvestres. Los carnívoros silvestres, al igual que el resto de los animales domésticos, sufren de enfermedades que pueden ser tanto infecciosas como no infecciosas. Los carnívoros silvestres se consideran reservorios de agentes infecciosos, pero únicamente los individuos inmunodeficientes y en condiciones estresantes son considerados los más susceptibles. Las enfermedades de transmisión alimentaria, o ETAs, son consideradas que se causan por la ingesta de alimentos contaminados por agentes infecciosos, agentes químicos o toxinas. Y estos son contaminados por errores en la desinfección, la cadena de almacenamiento, preparación o distribución del alimento. Al consumir los carnívoros alimentos que no requieren cocción, el riesgo de las ETAs es más elevado. Y las más comunes en carnívoros en cautiverio son las producidas por bacterias y parásitos. Estas son un par de las enfermedades más comunes que suelen sufrir los carnívoros silvestres en cautiverio, como es la toxoplasmosis, que es una zoonosis, es causada por el Toxoplasma gondii, es causada por el consumo de fetos abortados y carne de ganado infectado. Los felinos como tal no desarrollan la enfermedad, pero sí se infectan. Tenemos lo que es el tripanosomiasis, que es una enfermedad hemoparasitaria causada por el Trypanosoma cruzi. Se da por el consumo de alimentos contaminados y heces, y el cuatí es su principal reservorio. Tenemos la Campylobacter, que es una zoonosis. Su reservorio son los animales de producción, y con estos animales se alimentan a los animales carnívoros mantenidos en cautiverio, y así se da la infección. Se da por el consumo de agua y alimentos contaminados. Tenemos la brucelosis, que también es una zoonosis. Su transmisión se da por el consumo de carne contaminada y por fetos abortados. Y los felinos tampoco desarrollan esta enfermedad como tal, pero sí, sí se infectan. La colibaciosis, que es una zoonosis y es causada por alimentos contaminados por cepas de la Escherichia coli. Y los bovinos, ovejas y aves de corral son su reservorio, con los cuales son alimentados los felinos. Tenemos la salmonela entérica, que es una infección que ataca tanto humanos como animales, es resistente a malas condiciones ambientales y es excretada por sus portadores. Esta juega una gran importancia a nivel de sanidad animal y salud pública. La salmonela, se pueden encontrar dos especies, la Salmonella bongori y la Salmonella entérica. Estas van a pertenecer a la familia Enterobacteriaceae. Estos son bacilos gram negativos, intracelulares no esporulados, anaerobios facultativos y móviles. Estos van a tener unos antígenos estructurales, que está el somático, el flagelar, el capsular, que estas van a permitir el inicio de la infección, así también como la clasificación por serogrupos y serotipos bajo el esquema Kaufman-White. La Salmonella entérica va a poseer 6 subespecies: la entérica, la salamae, la arizonae, la diarizonae, la outunae y la indica. Y va a tener aproximadamente 2.500 serotipos, también denominados serobaes. La Salmonella entérica, subespecie entérica, es la que posee serobaes capaz de infectar animales de sangre caliente y al hombre, o también exclusivamente al hombre. La habilidad de un agente bacteriano para invadir, replicarse y permanecer dentro de una célula es proporcionada por sus factores de virulencia. Estas van a ser estructuras o productos proteicos, o también estrategias que modifican la estructura y funciones de la célula hospedera. Aquí se pueden mencionar los factores de virulencia como las islas de patogenicidad o SPI, plásmidos, fimbrias, flagelos y otros cromosomas. Las SPI son regiones cromosomales que aportan genes de virulencia que codifican proteínas efectoras utilizadas en la patogénesis de la Salmonella entérica. Podemos mencionar la SPI 1 a la 5, donde la SPI 1 va a ser codificada por la SPI B, que genera apoptosis de macrófagos. Va a tener la SPI A y la SIP C, que va a inducir migración de leucocitos y rodeamiento citoesquelético de la célula hospedera.
También va a tener la SPTP, que participa en la supresión de la inmunidad innata y alteración del citoesqueleto celular. El SPI2 va a codificar proteínas efectoras, donde se puede mencionar la SPIC, SSF y SSGG, donde permite la invasión y replicación dentro de los macrófagos e inhiben la formación de los fagulisomas. También se puede mencionar la SPI3, que permite la sobrevivencia de la salmonela entérica dentro del macrófago. Está la 4, que participa en la adhesión del epitelio intestinal, y el 5, que promueve la presencia de células polimorfonucleares en el intestino. Los factores de virulencia también, aparte de los SPI, como se mencionó anteriormente, están los plásmidos, que este va a poseer genes que confieren la capacidad de multiplicación de las salmonelas dentro de la célula hospedera e inhibir su respuesta inmune. Están las fimbrias tipo 1 y tipo Curly, que permiten la adhesión a las células epiteliales. Está el flagelo, que permite el movimiento de la célula a través del lumen intestinal. El lípido A del lipopolisacárido, que tiene actividad tóxica para la célula hospedera. Y finalmente, como factores de virulencia de otros cromosomas, está el SOPE y SOPE2, que producen la alteración también llamada ruffling de la membrana celular. El individuo se va a exponer al agente infeccioso en la interacción con individuos infectados o el consumo de alimentos contaminados. En el estómago, la salmonela entérica va a activar la respuesta de tolerancia al ácido, que le permite mantener un pH intracelular superior al extracelular. De esta forma, parte de la carga infectiva sobrevive al ácido estomacal y continúa su ruta hasta el intestino delgado. En el lumen intestinal, las salmonelas median su pinocitosis y endocitosis para invadir células M y enterocitos respectivamente. Las células M son la ruta de ingreso de elección debido a que no poseen borde en el cepillo ni glucocálix. La carga infectiva que invade las células M será transportada a las placas de Peyer, donde invadirán o serán atacadas por macrófagos y neutrófilos de tejido aledaño. Por otro lado, su adhesión a la superficie apical de los enterocitos es realizada por las fibras tipo 1 y las fibras Curly, al igual que las proteínas S, I y E. Posteriormente, la salmonela entérica produce la ruptura del borde en cepillo, mientras que la SOPE y la SOPE2 inducen el ruffling, como se mencionó anteriormente, de la membrana celular por medio de la macropinocitosis. En este punto, la diarrea es originada por la actividad del inositol fosfatasa del SOPB al inducir la atracción de iones de cloro hacia el lumen intestinal. La respuesta inmune. Luego de la ingestión del alimento contaminado, los agentes antimicrobianos de la saliva, como la lactoferrina, la lactoperoxidasa y las lisoencimas, modulan e inhiben la colonización y crecimiento de los agentes infecciosos en la cavidad oral. Luego, en el estómago, la salmonela entérica va a resistir el pH del ácido del estómago al activar ATR. Los microorganismos sobrevivientes seguirán la ruta de infección hacia el intestino. En el lumen intestinal, los péptidos antimicrobianos, las lisosomas, las inmunoglobulinas A, la mucina y la microbiota intestinal van a cumplir funciones de defensa que evitan la colonización de las células M, las células dendríticas y los enterocitos. La hemoglobulina A inhibe la adhesión en la célula hospedadora y neutraliza toxinas, va a prevenir la absorción de los antígenos y evita la manifestación inflamatoria y modula la respuesta inmune local. Por otro lado, las lisocimas van a generar un desequilibrio osmótico al hidrolizar el péptido glucano de la pared celular de la bacteria. También pueden actuar como opsocinas sobre la superficie celular bacteriana, midiendo su fagocitosis por células fagocíticas. También los receptores tipo TOL, TLRS y el sistema de complemento de macrófagos van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos de la salmonela entérica. El sistema de complemento se va a activar luego del reconocimiento del antígeno O y va a producir anafilatoxinas que van a generar un desequilibrio osmótico e inflamación. TLR4 reconoce el lípido A y va a promover la inflamación, fiebre y diarrea.
El diagnóstico. El cultivo bacteriano es el método convencional que se utiliza para el diagnóstico de la Salmonella entérica, donde el desarrollo de colonias sospechosas va a permitir el aislamiento, identificación y caracterización bioquímica de la cepa sospechosa en base de su actividad metabólica. Si bien este método no va a permitir la identificación, pero no clasifica el serotipo aislado. El aislamiento y la identificación por medio de la microbiología se utiliza el preenriquecimiento no selectivo. Las muestras se van a suspender y se diluyen en una solución de caldo no selectivo a base de agua peptonada buferada o BPW. También se utiliza el enriquecimiento selectivo, que son caldos de enriquecimiento como Rapaport. También se utiliza el Bacillidis, el tetratrionato y el selenito, que va a permitir un crecimiento selectivo de cepas de Salmonella spp e inhiben el crecimiento de otros microorganismos. Y luego el cultivo, que las muestras enriquecidas van a ser cultivadas a 37 grados centígrados durante 24 horas en medios selectivos y diferenciales. Los medios selectivos van a contener unas sustancias que inhiben el crecimiento de ciertos microorganismos y los medios diferenciales contienen sustratos que diferencian microorganismos por su actividad metabólica. Las pruebas bioquímicas. Las colonias que van a ser sospechosas pueden ser diferenciadas por su especie y subespecie según su actividad metabólica. Las pruebas que se utilizan para la diferenciación de cepas de la Salmonella entérica son el agar, hierro 3-azúcar o TCI, citrato, lisina descarboxilasa, ureasa, indol, H2S y lactosa. La serotipificación va a ser un método que confirma para el diagnóstico, ya que desea el punto de vista epidemiológico que se puede identificar, diferenciar y establecer prevalencia y origen de serotipos aislados en humanos y animales en diversas zonas del estudio. También permite identificar antígenos somáticos y antígenos flagelales a través de la reacción de aglutinación antígeno-anticuerpo. La reacción de aglutinación en placa identifica al antígeno somático y luego la reacción en tubo identifica el antígeno flagelar. Los antígenos somáticos identifican el serogrupo, mientras que los antígenos flagelares identifican el serotipo dentro de cada serogrupo. Por tal, ambos antígenos en combinación expresados por la cepa definen la sebovariedad en estudio. Esta clasificación va a ser denominada esquema Kaufman-White. El perfil de resistencia antimicrobiana. Es el antibiograma, el cual es una prueba que evalúa la susceptibilidad antibiótica mediante el método de difusión de la placa de Kirby-Bauer. En este caso, la colonia sospechosa va a ser sembrada a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas en un agar Müller-Hinton, junto a los discos antibacterianos para lo que se quiere determinar lo que es la sensibilidad o la resistencia a este microorganismo. Y esto se va a evidenciar con la formación de lo que son los halos de inhibición, y sus resultados pueden ser interpretados como sensibles, como intermedios o resistentes, midiendo lo que es el diámetro de los halos. La sensibilidad de una bacteria a un antibiótico va a estar determinada por el CMI, que es la concentración mínima inhibitoria. El objetivo de realizar este tipo de pruebas es evitar lo que sería el uso indiscriminado de antibacterianos que van a ocasionar una resistencia bacteriana. Para esto tenemos que tener presente que van a existir dos tipos de resistencia antibiótica, la innata y la resistencia adquirida. La resistencia innata es la que va a comprender componentes estructurales de lo que son el genoma de la bacteria, que lo va a utilizar como defensa contra los componentes antimicrobianos. Y la resistencia adquirida, que es la que se adquiere por mutaciones o por intercambio de genes con otros microorganismos resistentes.
Los antecedentes de la salmonela entérica en mamíferos carnívoros. En este apartado se encuentran muchos estudios que se han realizado en diferentes partes y estos son los que más se destacan. Empezando que la gran mayoría de los casos de la presencia de salmonela entérica se dan en mamíferos carnívoros que se van a encontrar en cautiverio y estos van a actuar como reservorio de las cepas. La contaminación ocurre mediante lo que es el contacto con las heces, con agua contaminada, con fómites o vectores. Y generalmente estos mamíferos carnívoros van a ser asintomáticos. También se ha registrado que hay algunos casos sintomáticos que pueden ocasionar lo que son letargia, anorexia, diarrea, pérdida de peso e inclusive pueden causar complicaciones como lo son enterocolitis, septicemia o incluso la muerte. Como tercer antecedente tenemos que los individuos infectados que no desarrollan esta enfermedad van a excretar siempre de forma intermitente lo que es la bacteria en el ambiente. Y esto va a incrementar el riesgo de infección para todos los ejemplares que van a estar sanos y para los trabajadores que cuidan a estos animales. Por lo que esto se considera que es una investigación importante debido a que estas especies pueden ser portadores asintomáticos que van a diseminar la bacteria por el medio ambiente. También se sabe que en humanos se va a estimar que aproximadamente el 6% de los casos esporádicos de salmonelosis, como conocemos, son originados de reptiles. Y se han reportado generalmente cepas de la Salmonella typhimurium y la Salmonella enteritis en lo que son muestras fecales. También se sabe que existen pocas investigaciones realizadas en mamíferos carnívoros mantenidos en cautiverio. Y actualmente se han logrado aislar la salmonella entérica en especies de mamíferos carnívoros en Sudáfrica, Nigeria, Reino Unido, México, Estados Unidos, entre otros, y estas se van a obtener desde un 5 a un 100% de muestras positivas. Aquí voy a presentar dos casos relevantes. En uno, donde se muestra que las cepas de la salmonella entérica fueron aisladas en leones africanos y guepardos aparentemente sanos, o sea que se mostraban asintomáticos en un cautiverio en Sudáfrica. Eh, Se decidió estudiar o aislar por si se encontraba alguna de estas cepas, debido a que hubo una tasa de disminución de natalidad e incremento de mortalidad neonatal. Y entonces se aisló en las heces de estos animales los cerobares Typhimurium y los muechens. Y se conocen que estos animales eran alimentados con carcasas congeladas. Carcasas significa los canales. Congeladas de ganado que habían muerto por esta enfermedad. Entonces aquí eh, se supone o se da a conocer de que posiblemente sea el alimento el que haya transmitido la bacteria. Y en el segundo caso es un zoológico en Sinaloa, en México, donde un ocelote macho va a presentar una sintomatología entérica. Por lo tanto, también se realizó un cultivo microbiológico de heces y alimentos. Y también se determinó que la ración diaria va a consistir de pollo crudo proveniente de una planta procesadora. En ambas muestras de este ocelote se encontraron cepas de la Salmonella albani. Y esto sugiere que hubo también el alimento como una causa de contaminación. También se han aislado cepas de la Salmonella albani a partir de muestras fecales de lo que son los tigres de Sumatra, también de gatos, ocelotes, como ya mencioné, jaguar, también se ha dado en el león africano, oso negro, el americano y en los pumas. Y también fue aislado en carne cruda, en heces de roedores y en insectos. Esto nos indica que posiblemente están relacionadas con el alimento contaminado y con la presencia de insectos o vectores. Entonces, estos insectos y estos vectores lo que van a hacer es permitir la diseminación del agente infeccioso hacia los otros animales, que serán los mamíferos carnívoros. Y en Chile también se logró aislar otra cepa de Salmonella enteritis en muestras fecales de un león africano y de un zorro andino. Pero a diferencia de los anteriores, es que estos sí se encontraban con un estricto higiene
de lo que era la alimentación que recibían y también que el agua se va a encontrar clorada. En este caso, se descarta de que haya sido el alimento el que haya transmitido la enfermedad y entonces se va a relacionar con otras rutas. Como por ejemplo, la salmonela puede formar parte de la microbiota intestinal de los mamíferos carnívoros y en estadios de estrés puede ser causante de alteraciones y esto va a hacer que los microorganismos patógenos se establezcan en un lugar. Al igual que algunos cerobares como la Typhimurium, que ya mencioné, la Salmonella albani, la Melagiris enteritis, también ha sido aislado en mamíferos carnívoros que van a ser asintomáticos y también en humanos a través de muestras fecales, también en lo que son las carcasas de los animales para consumo. Esto me sugiere que los serotipos pueden producir intoxicación alimentaria en el hombre, que estos van a estar caracterizados por diarrea, por dolor de estómago, vómito, fiebre, náuseas e incluso dolor muscular. Los alimentos y las heces contaminadas con estas cepas, existen cepas resistentes y estas pueden también significar un riesgo para la salud animal y la salud pública, debido a que esta resistencia se va a evidenciar al momento de establecer lo que es un tratamiento. Eh, En un zoológico en Nigeria, en 2018, se hallaron que 100% de las cepas de la salmonella entérica estaban resistentes a antibacterianos como lo son eh, la Cepeprim, Ertapenem y la tetraciclina, y un 20.4% a cepas multiresistentes a 10 antimicrobianos. En muestras fecales de animales silvestres. Esto se dio en lo que fueron hienas manchadas, aparentemente sanas, que eran mantenidas en cautiverio. Esto no quiere decir que existen ciertos ejemplares que van a albergar y a diseminar lo que son cepas resistentes. Y esto también puede poner en riesgo la salud de otros animales y también de los trabajadores que se encuentran en los cautiverios. Entonces, como agente zoonótico de interés mundial, la resistencia de la salmonella entérica a antimicrobianos no ha sido muy estudiada. En el caso de prevención y control, todo esto va a estar orientado a los puntos críticos para que se transmita esta enfermedad, o sea, al alimento, los animales infectados, los portadores, al ambiente y a los trabajadores. La primera medida es que el alimento que se le debe suministrar a estos animales en cautiverio debe provenir de centros de sacrificio autorizados y que sean con test negativos de la salmonela, ya que esto se ha relacionado, como ya hemos visto en los antecedentes, con lo que son el consumo de las carcasas de pollo y de otros animales y producción. Y estos insumos deben cumplir con lo que son las normas establecidas por el Códex Alimentario. También es importante realizar lo que es un control de plagas y roedores, ya que estos son los que pueden ser portadores de la salmonella entérica. En el caso del tratamiento antibiótico es muy importante que solo se debe realizar en ejemplares que van a presentar sintomatología y que dicho tratamiento tiene que ser establecido o sustentado por un antibiograma. Eh, Entre otras que se deben establecer, ya sabemos, como medidas de prevención de detección de la salmonella entérica en el alimento y en heces, para así reducir lo que estaría el riesgo de contaminación y transmisión a ejemplares sanos, y también establecer medidas como lo son mantener los animales que están asintomáticos en cuarentena o ambientes privados, para así evitar que infecten a otros animales, y que los trabajadores también implementen lo que son medidas de limpieza y de protección. Y como conclusión, los mamíferos carnívoros silvestres en cautiverios van a ser muy propensos a infecciones causadas por la salmonella entérica y aunque generalmente no desarrollan la enfermedad, pueden excretar en sus heces cepas resistentes a antimicrobianos y serobares con potencial zoonótico en el ambiente. Por tal motivo, esta transmisión de salmonella entérica significa un riesgo zoonótico de importancia para la sanidad tanto animal como para la salud pública, que va a requerir del desarrollo de lo que son las medidas de control y de prevención que van a limitar esa contaminación al alimento y al ambiente y la transmisión hacia otros animales e inclusive hacia el ser humano. Gracias.